Javier, si gustas. ¿Continuamos? Sí, continuemos. De acuerdo. Bueno, creo que se interrumpió precisamente cuando os estaba comentando, ¿no? Que os pedía disculpas, ¿no? Por haberme entretenido, ¿no? En esta primera diapositiva, pero creía que era fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el descanso derivado del apagón habrá venido bien, ¿no? Para asimilar algunos de estos conceptos, ¿no? Que os he explicado, ¿no? Todo ello por lo que os comentaba, ¿no? Esto no es más que un marco general de análisis que después hay que aplicar al estudio de las realidades sociales concretas, ¿no? Que nosotros queremos estudiar, como es en este caso, pues el caso español, ¿no? Bien, si nos centramos en lo que es la estructura productiva de la economía española, es fundamentalmente por el hecho de que nos va a permitir comprender algo acerca de cuál ha sido la dinámica de distribución del ingreso, ¿no? Porque, como os decía antes, el capital necesita promover un incremento tendencial de la tasa de plusvalor. Todo ello para intentar contrarrestar esa presión decreciente de la tasa de ganancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el incremento del plusvalor en términos relativos, como os decía, va a permitir ciertas mejoras del salario real. En todo caso, ya os digo, no es nada que quede garantizado de manera automática, ni mucho menos, ¿no? Siempre y cuando los trabajadores se organicen convenientemente, pueden acabar arrancando ciertas mejoras del salario real, pero en todo caso, el avance de la productividad va a generar una especie de límite, ¿no? De techo que funciona de manera efectiva sobre ese posible incremento, ese eventual incremento del salario real, ¿no? Es decir, que en todo caso el capital va a aceptar mejoras del salario real siempre y cuando no agoten los avances que pueda llegar a experimentar la productividad. ¿Y qué ocurre? Que como ahora veremos en los datos, ¿no? La productividad en la economía española ha experimentado un avance muy exiguo en las últimas décadas, ¿no? En general, el conjunto de las economías europeas, pero especialmente el caso de la economía española. Y eso lo que ha provocado es que precisamente por esa necesidad que objetivamente tiene el capital de intentar incrementar la tasa de plusvalor, lo que ha acabado provocando es que el ajuste salarial que se ha implementado en el caso de la economía española haya sido muy agudo, ¿vale? Bueno, ahí lo que tenéis son índices de especialización que precisamente nos permiten comprender cuáles son los rasgos característicos de la estructura productiva española, ¿no? Fundamentalmente, lo que quiero transmitiros con esa imagen es el perfil técnico bajo de la economía española. ¿Por qué? Pues porque lo que se puede identificar ahora os explico, ¿no? De qué manera no es que la economía española se encuentra especializada en una serie de ramas productivas, digamos que poco permeables al cambio técnico, ¿vale? Ya hemos dicho antes que la principal vía para favorecer el progreso técnico es precisamente, para favorecer el avance de la productividad es precisamente el cambio técnico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que evidentemente en función de los sectores productivos de los que hablemos, pues hay algunos de ellos que son más susceptibles que otros a la incorporación de esas mejoras técnicas que van a acabar dando lugar a los incrementos de la productividad. ¿De acuerdo? ¿Cómo definimos los índices de especialización? Pues de manera muy sencilla, ¿vale? Lo que hacemos es comparar el peso relativo que tiene un sector en una determinada economía y lo comparamos con el peso relativo que mantiene ese mismo sector en otra economía que consideramos de referencia, ¿vale? Aquí en este caso, fijaos, tenemos los índices de especialización de la economía española calculados en relación a la Unión Económica y Monetaria, es decir, a la eurozona, ¿vale? Entonces, el peso relativo, pues, como bien sabéis, lo podemos calcular o bien en términos de empleo o bien en términos de valor añadido, ¿vale? Aquí yo he elegido, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no? El empleo se podría mostrar en términos de valor añadido, son distintas alternativas y lo que hacemos es precisamente comparar
qué porcentaje de la fuerza de trabajo disponible absorbe cada uno de estos sectores, ¿no? Que tenéis ahí representados en la economía española y en la eurozona. Si en ambos casos el porcentaje es el mismo, pues el valor del indicador sería de 1. ¿De acuerdo? Es decir, imaginaos que en el caso del sector primario, ¿no? Que es el que tenéis ahí más abajo, ¿no? Vamos a suponer que el 5% de los trabajadores de la economía española estuvieran trabajando en ese sector, ¿vale? Y si ese porcentaje fuera el mismo para el conjunto de la eurozona, ¿no? Pues tendríamos 5% entre 5%, el valor del indicador sería 1, ¿vale? Por lo tanto, digamos que ese es el valor crítico, ¿no? La unidad que nos permite discernir en qué ramas productivas se encuentra especializada la economía española en relación a la eurozona, ¿vale? En todas aquellas economías en las que estemos por encima de la unidad, pues lo que vamos a tener es que la economía española se encuentra sobreespecializada y en aquellas ramas productivas en las que el valor sea inferior a la unidad, la situación va a ser la opuesta, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, ¿no? De un vistazo rápido podemos extraer una serie de conclusiones que son muy significativas para comprender el funcionamiento de la economía española. Vamos a centrarnos en lo que ocurre, ¿no? En el año 2021, ¿vale? En esa franja, ¿no? Representada de marrón claro. Y como podéis ver, las ramas productivas en las que destaca la economía española pues son las vinculadas al sector primario, ¿vale? Fundamentalmente agricultura, ganadería, comercio, hostelería y restauración y servicios personales, ¿no? Es decir, como podéis comprobar, ramas productivas poco permeables al cambio técnico. Si nos vamos al sector industrial, fijaos que es muy significativo lo que ocurre, porque aquí lo que tenemos es un análisis de las ramas productivas diferenciado por el contenido de cada una de ellas, ¿no? Es decir, que tenemos manufacturas de contenido técnico bajo, ¿vale? Ahí estamos hablando de industria textil, juguetería, etcétera, ¿no? Y tenemos cómo vamos digamos, incrementando, ¿no? El contenido técnico, ¿no? De esas manufacturas hasta llegar a las de mayor contenido técnico, ¿no? Que ahí estaríamos hablando pues, de la industria química, aeronáutica, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos cómo hay una relación inversa entre la especialización de la economía española, ¿no? Y el contenido técnico de las manufacturas, de tal manera que en el caso de las manufacturas de contenido técnico bajo, ¿vale? El valor está en torno a la unidad, por lo tanto, nuestra especialización es parecida, ¿no? A la del conjunto de la eurozona, pero a medida que nos movemos hacia manufacturas de mayor contenido técnico, ¿no? Sobre todo si nos situamos, ¿no? En aquellas ramas productivas más complejas desde el punto de vista tecnológico, pues con lo que nos encontramos es con el hecho de que la especialización, ¿vale? Se encuentra muy por debajo, ¿no? De la media de la eurozona, ¿vale? Si nos centramos en el análisis de lo que ocurre en el sector terciario, pues tenemos algo muy parecido, ¿no? Es decir, que en aquellas ramas productivas más intensivas en conocimiento, ¿no? Del sector terciario, pues es donde la economía española muestra unos valores más reducidos, ¿no? Y, bueno, si le metemos una perspectiva dinámica, ¿no? a nuestro estudio, pues podemos valorar que después de 25 años de integración, ¿vale? A través del proyecto del euro, pues esas diferencias no solamente es que no se hayan corregido, ¿no? Sino que en algunos casos incluso se han intensificado, ¿vale? Porque, como podéis comprobar, pues la especialización en hostelería y restauración actualmente, ¿no? Es más aguda que la que había en el año 95, al igual que ocurre en esos otros sectores, ¿no? O en el sectores, digamos, del terciario, ¿no? O lo que ocurre en el sector comercial, ¿vale? Por tanto, digamos que esas dinámicas, ¿no? Que nosotros vemos que también se materializan a nivel mundial, ¿no? En ese proceso de división internacional de trabajo, también se reproducen a escala regional, ¿vale? En este caso concreto, ¿no? En el marco de las economías europeas. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta por el hecho de que es un condicionante fundamental para comprender cuál ha sido la dinámica de los salarios. ¿Por qué? Pues porque con esta estructura productiva es difícil, ya os digo, ¿no? No significa que no sea posible, ¿no? Pero digamos que la incorporación de cambio técnico
al aparato productivo es mucho más dificultosa y eso ralentiza el avance de la productividad. Por lo tanto, el capital, hemos dicho que necesita que los posibles avances que pueda experimentar el salario real queden siempre por debajo de la productividad. Y si la productividad, precisamente por esta estructura productiva, ha avanzado relativamente poco, ¿no? Relativamente porque por la comparación, ¿no? con la eurozona, lo que vamos a comprender es por qué el ajuste salarial en el caso de la economía española ha sido más agudo que en otras economías europeas. Bien, si seguimos con el estudio de la economía española, pues fijaos, lo que nosotros con lo que nos encontramos es con el hecho de que hay cierto paralelismo entre la trayectoria, ¿no? que ha seguido la acumulación en la economía española y la que ha tenido lugar en el caso de la eurozona, ¿vale? Sí que es verdad que parece que en el caso de la economía española, ¿no? hay una mayor volatilidad de la acumulación, ¿vale? Aquí la hemos aproximado pues a través de esta variable, ¿no? A través de la formación bruta de capital fijo, ¿no? Lo que tenéis ahí son tasas de variación anual, ¿vale? Entonces aquí se puede comprender, se puede identificar fácilmente, ¿no? Cómo, bueno, pues hubo cierto proceso, ¿no? de dinamización, ¿no? de la acumulación hasta el año 2007, que fue, digamos, hubo un crecimiento, ¿no? algo más intenso en la economía española que en la eurozona, pero ahí fijaos, ¿no? que el estallido de la crisis lo que hace es retraerse, ¿no? a esta variable. Fijaos, ¿no? que no se recupera, no presenta valores positivos hasta el año 2014. O sea que hay el azote de la crisis en la economía española, el azote de la crisis del euro, ¿no? es muy duro, ¿no? Es bastante más agudo, ¿no? que en otras economías de la región. Y algo parecido ocurre, ¿no? aunque en este caso parece que la salida ha sido algo más rápida, ¿no? Tras la crisis, ¿no? vinculada a la pandemia, ¿no? Como veis, también hay una caída de la acumulación que, fijaos, ¿no? desde el punto de vista de la argumentación